Bueno, pues iniciemos con nuestro encuentro de esta noche, de tal manera que podamos aprovechar y profundizar más sobre el estudio que estamos haciendo acerca de Jesús de Nazaret en camino hacia poder entenderlo mucho mejor como Jesús el Cristo. En nuestra sesión de la semana pasada estuvimos hablando prácticamente de lo que son las fuentes en las cuales vamos nosotros a lograr descubrir este Jesús de Nazaret, quien caminó en la historia con los respectivos y debidos límites de los cuales ya hablamos en la sesión anterior, y también para llegar a entender mucho mejor la confesión de fe y la realidad que la comunidad cristiana hace acerca de Jesús el Cristo. Entonces, dentro de esa perspectiva, es el camino que vamos a continuar el día de hoy y es por eso que nuestro tema hoy se refiere a tratar de indagar y a tratar de hacer todavía mucho más crítica la cuestión histórica acerca de Jesús de Nazaret y acerca de Jesús el Cristo. Tratar de responder en la medida de lo posible cuáles son los argumentos y cuáles son los elementos que nos podrían llevar a descubrir que realmente la figura de Jesús de Nazaret como histórico es real y mucho más la confesión de fe que hace la comunidad cristiana a partir de la Pascua de Jesús el Cristo también es algo real y con bastante fundamento y que no es solamente una creencia y que no es solamente una cosa que le atañe solo al área de la fe. Bueno, vamos entonces a platicar sobre estos aspectos, pero les invito a que antes de que entremos ya directamente en tema, si alguno de ustedes quiere hacer alguna referencia, algún comentario, alguna duda con respecto al foro en el que estuvimos participando a lo largo de esta semana. Después de que ustedes den alguna observación o quieran aportar algo sobre este foro, ya después yo les platicaré algo que pude observar en las opiniones de cada uno de ustedes conforme están vertidas allí en la actividad. Así que dejamos unos minutitos, queda todo, yo me quedo en silencio para que ustedes con confianza puedan abrir su micrófono y comenten o pregunten o se aclare alguna duda acerca del trabajo del foro que hicimos a lo largo de esta semana que estamos concluyendo con esta sesión. Adelante, quedan abiertos los micrófonos. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Estamos dejando unos momentitos con micrófono abierto para quien desee participar, si hay alguna duda o si hay algún comentario del foro en el que se participó a lo largo de esta semana sobre mi percepción inicial acerca de Jesús de Nazaret. Entonces, eso estamos haciendo en este momento. Por si gustas compartir o gustas comentar, en esto estamos. Ok, ok, licenciado. Pues bueno, yo digo, no, voy entrando, no sé si alguien ya participó, ya dio ahí su opinión. Este, la verdad es que yo he estado leyendo por ahí los evangelios, les comentaba, no sé, creo que en una clase pasada, este, y más, y cambió un poquito mi percepción acerca del Jesús histórico. Por ahí también estaba leyendo de la bibliografía que nos dio y, híjole, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero sí ha cambiado un poquito por ahí mi perspectiva. Entonces, me gustaría eh, ahora sí que escuchar las opiniones de mis compañeros porque al menos mm, no quisiera o mejor dicho, siento que el estar leyendo sesgó un poquito mi imagen hacia un lado más espiritual. No sé cómo expresarlo.
Y Entiendo, Mario. Entiende muy el bien lo chiste que es que tratas de expresar. Incluso es algo que también yo les voy a comentar ahorita que ustedes terminen de hablar. sí, lo que pasa es que yo, híjole, quiero quitarme esa postura, quiero quitarme esa, ¿cómo se dice? Esa manera de verlo desde la espiritualidad, pero a lo mejor el estar empapándome tanto en los evangelios me hace que no pueda. Entonces, sí me gustaría ahora sí que escuchar a mis compañeros. Ok, muy bien, Mario, gracias, gracias. De hecho, en un momento les haré yo también un comentario, pero prácticamente es correcto el modo como tú lo expresas. Conocer más nos tiene que ponernos a dudar y tratar de descubrir un poco más el cómo percibimos. Y claro, que desde ese punto de vista, conforme más nos vamos adentrando, tenemos que ir comprendiendo más. Y al ir comprendiendo más, pues nos ponemos en la situación justa de ser más críticos. Lo que pretendemos en el fondo no es que hagamos de lado nuestra espiritualidad o que hagamos de lado nuestro punto de vista de la fe, dado que partimos de la perspectiva de que somos cristianos, pero que sí seamos más críticos con respecto a nuestra percepción del Jesús histórico y más críticos con respecto a nuestra percepción del Jesús glorificado, que es lo que iremos logrando a lo largo entonces de nuestros encuentros de estas 4 semanas que nos restan. Pero lo platicamos en un momento, Mario. Gracias. ¿Alguien Maestro, más sí, desea dar ¿puedo alguna opinar, maestro? opinión o alguna cuestión en particular sobre el Sí, tema? ¿puedo opinar, maestro? Claro que sí, adelante, señora Mire, María. yo comenté lo que habían puesto dos de los compañeros, no supe la obligación de a cuántos tendría que Ajá, comentar su dicho, ¿verdad? Pero coincido con la postura que está diciendo ahorita el compañero de que ha cambiado mi situación en cuanto a que ha transcurrido el tiempo y el conocimiento y el estar leyendo. Y luego yo ahí en donde estamos comentando, había un recuadro que decía tema nuevo y me atreví a poner el nuevo pacto, que me hace mucho ruido porque como que Jesús de Nazaret fue un parteaguas ajá, en la religión judía, sí, pero yo tengo muchas, o sea, entre más leo, peor se me pongo ahora. Yo tengo mucha duda en cuanto que si él era un sustituto del mismo Dios, por lo que dice Hechos 8 en cuanto al pacto nuevo que lo considera un mediador. ajá, Y dice en Hechos 8 al 12, ¿verdad? En la Reina Valera, en que después de aquello, Dios dice, el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré ajá, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ajá, De este nuevo pacto es dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se avejenta y próximo a desaparecer está. Entonces, pues ahí como que para qué queremos otro Dios. ajá. Muy bien. Eh, Iremos ilustrando y clarificando todas esas cuestiones. De antemano leí los comentarios que usted le hizo también a sus compañeros y bueno, los vamos a ir iluminando. Recuerden que en el fondo mi intención no es decir están bien o están mal. Uno de ustedes me escribía y me decía, de pronto con lo que vamos viendo, como que dudo.
y esa duda me mueve a tratar de querer saber todavía más. Y Profesor, la respuesta que yo le daba a esta persona que me ponía este comentario era, es que es justamente lo que pretendemos. Lo que tiene que hacer un teólogo es no quedarse solamente con los dichos que hemos aprendido y con aquello que se nos ha inculcado de manera tradicional, sino que lo purifiquemos. Es como el oro que se pone al crisol. Por más que se caliente el oro, no deja de ser oro, pero sí pierde todas sus impurezas y se hace todavía más valioso, se hace más brillante, se hace más puro. Lo que pretendemos entonces en esta carrera que hemos emprendido al estudiar teología y ahora al estudiar el Tratado de Cristología, es que esta fe que tenemos se vaya acrisolando. Para ello hay que meterla en duda, para ello hay que cuestionar muchas cosas que siempre pensamos que así eran y que incluso alguien hasta de ustedes se ha atrevido a decir, es que me están tumbando todo lo que siempre creí. A fin de cuentas, no es que tumbemos lo que siempre creímos, sino que le pongamos un cimiento sólido para que tenga fundamentos más racionales con respecto al fundamento que tenemos que dar de fe. Entonces, es lo que iremos descubriendo juntos y señora Maruca, usted no se preocupe que va por buen camino, porque lo primero que tenemos que hacer para aprender cosas nuevas es vaciarnos. Si yo pretendo aprender y me aferro a todo lo que sé, lo nuevo no va a entrar. Recuerden ustedes las mismas palabras del Señor Jesús que decía, ¿a quién se le ocurre poner vino nuevo en odres viejos? El vino nuevo tiene que ponerse en odres nuevos, tiene que haber una nueva disposición, tiene que haber un vaciamiento para que a partir de ese vaciamiento logre yo reconstruir. Y obvio, la imagen que da Jesús cuando hace esta predicación es tan sencilla como decir, si tú le echas vino nuevo a un odre viejo, el odre viejo termina abriéndose, porque es tan fuerte el fermento que el vino nuevo tiene que hacer que termina abriendo el cuero. Entonces, es la actitud, va muy bien, y es lo que también yo le decía a la persona que me hizo ese comentario con anterioridad. Dudo, no hay problema. Qué bueno que están dudando, porque eso nos va a ayudar a descubrir mucho más. Y continuamos sobre eso, señora Maruca. Gracias por su comentario. profesor, ¿Alguien gusta hacer algún comentario? eh, Adelante. bueno, yo en lo que estaba ahí leyendo, yo pienso que para tener un comentario, o sea, para partir, para pensar quién es Cristo o Jesucristo para mí, pues se debe de empezar por medio de la fe. eh, y ya después sobre la historia ir reforzando eso que pues, nos han enseñado, lo que hemos ido poco a poco aprendiendo. Bueno, eso es en como yo lo tomo, o sea, para dar una opinión de lo que yo pienso de Jesucristo, yo parto en lo personal en el primero creer, o sea, por medio de la fe, y ya después, yo pienso que esto me va a ayudar para ir fortaleciendo pues todo lo que en sí creo. No sé si estoy bien o lo estoy manejando de otra forma diferente. No, de hecho, vas bien, Jonathan. Y es justamente el comentario que yo quería hacerles a propósito de la lectura de las opiniones que ustedes pusieron en el foro. Ya lo dijimos en nuestra sesión de la semana pasada. Creer o no creer en Jesús es necesariamente un acto de fe. Una fe favorable o una fe no favorable en ese Jesús de Nazaret. Y por lo tanto tenemos que estar navegando en ese paréntesis. Creo y creo. Y en medio de ese paréntesis está todo este estudio que nos va a ayudar a profundizar y a acrisolar, como yo decía hace un momento. Pero no me resulta curioso ni me resulta problemático que, por ejemplo, el 90% de los comentarios que ustedes pusieron en el foro, cuando yo les pregunto, dame tu opinión acerca de Jesús, casi todos iniciaron diciendo, es Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el que vino a rescatarnos, el que vino a salvarnos. Y necesariamente partimos de una confesión de fe. No es la opinión de alguien que no cree y que podría decir, pues para mí Jesús no es más que un personaje que se supone vivió en algún momento de la historia. Como dicen otros,
pues fue un gran profeta, o fue alguien muy grande porque nos enseñó normas, porque nos enseñó modos de vivir, pero hasta allí. Casi todos ustedes al momento de poner su opinión en el foro empezaron diciendo creo. Y claro, es válido porque de allí partimos. De otra manera sería inútil el estar sentados aquí estudiando a Jesús de Nazaret cuando de antemano no creemos en él. Pero lo que queremos hacer, y lo vuelvo a reafirmar, es acrisolar, ser más críticos con respecto a Jesús. Es justamente lo que vamos a hacer a continuación. Así que, muy acertado, Jonathan. Muchas gracias. ¿Alguna otra opinión antes de pasar ya directamente a nuestra sesión de esta noche? Los que llegaron un poquitito después y que ya habíamos iniciado, Paloma, Jessica, ¿alguna opinión que gusten dar? Adelante. Nada, nada. Ángel, que va llegando también, buenas noches. Estamos dando nuestra opinión sobre el foro en el que participamos esta semana. ¿Algún comentario o alguna duda? Está el micrófono abierto. Sí, buenas tardes, licenciado Roberto. Qué gusto saludarlo y Igualmente, Ángel. saludar a mis compañeros. Estaba muy padre el foro, eh, profesor, sobre cómo creíamos que veíamos a Jesús, y me llamó mucha atención la pregunta que usted hizo en la clase de cómo veríamos a Jesús al inicio de la clase y después de la clase. Ajá. Y pues yo lo veo, yo me quedé mucho donde muy bien que nos hablaba de cómo Jesús pues se encarna, ¿no? En su divinidad como hijo de Dios y se arroja al mundo. Eh, y yo lo veo como pues efectivamente el hijo de Dios, parte de la Trinidad, un ser divino, eh, parte de Dios, y que baja al mundo, se encarna. Fíjese, recuerdo mucho, pude leer un libro de Ratzinger que hablaba de los principios fundamentales de la teología. Ajá. Y decía algo que me gustó mucho, que decía es que Dios eh, entrega a su Hijo al mundo, a los hombres, para que los hombres encuentren el camino para llegar con Él a través de Jesús. Y me llamó mucho la atención esa parte de Él, y la recordé ahora que lo vemos en el foro. Y pues sí, yo lo veo que como hijo de Dios, también al ser humano, pues está susceptible de vivir las vicisitudes humanas. Recuerdo mucho a José Saramago cuando tiene el libro de El Evangelio según Jesucristo, Ujú. y como que hace una relación un poco divertida de cómo Jesús vivió siendo ser humano. Y me gusta pensarlo así, que también se enfrentó a las necesidades y circunstancias humanas. Eh, y también me gusta verlo a Jesús como un iniciado, como leía una vez también que personas de su tiempo, como los filósofos griegos, iban a estudiar a Egipto. Y también veía una vez un texto donde veía que Jesús fue un esenio. Y me gustó verlo así, me gustó verlo como un iniciado. Pues me llama mucha atención todo lo que vivió antes de que empezara su prédica. Pues siempre me he preguntado qué hizo él durante esos años. Y algunos textos pues lo refieren que él fue a estos lugares y vivió, y donde le ayudaron a pensar, a creer en su... ¿Sabes que Ángel se está distorsionando mucho tu audio? Sí, ok, ok, ahí, bueno, en síntesis lo veo así, como hijo de Dios encarnado y en las vicisitudes humanas, y también como un iniciado que como personas de su tiempo, quizá fue a estudiar a Egipto, quizás
formó parte de algún grupo de los esenios, ¿verdad? Que le ayudaron a encontrar su misión en la vida, pero que al final de cuentas resucitó como un misterio, ¿no? La resurrección. Entonces, así lo veo yo. Así lo veo yo, cuyas enseñanzas, pues, nos sirven para vivir en un mundo mejor el día de hoy. Ángel, ¿me escuchas, Ángel? Sí, sí lo escucho. Tu audio se está distorsionando mucho, Ángel. Ok. Ahí me escucho. No, se escucha muy cortado. Bueno, ok. Yo sí te escucho, nada más no te ves. Yo también te escuché, sí se alcanzó a entender. Ah, qué bueno. Sí estuvo chido tu explicación, me gustó. Ah, qué bueno. Yo cuando el maestro dijo que estabas distorsionando, pero yo creí que el mensaje no era la voz. No, Ángel, no se escucha tu audio, está muy entrecortado, no se escucha. Profe, ¿me escucha? Ah, ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, yo te escucho muy bien. Bueno, ok. ¿Ustedes lo escuchan bien? De hecho, maestro, con todo respeto, el que tiene muy mal es usted, se le escucha muy lejos, como que el micrófono no está bien con usted, maestro. Pero Ariel y Ángela hablaron se les escucha muy claro, a usted se le escucha mal, Dice se que le escucha prácticamente es mi con mucho conexión la eco. que está Ah, fallando, ok, ¿no? ok, maestro. Entonces, pues sí, yo pensé que también era porque estoy en el celular. sí se Ah, entrecorta, pero sí se entiende. ahí ya me escucha mejor, maestro. Maestro se congeló. Ah, ya se descongeló. Se volvió a congelar. Congela y se descongela. Ya no lo vi al licenciado Roberto. Está congelado ahorita. Sí está, pero está congelado, pero te oías muy bien, Ángel, perfectamente bien. Pues sí, yo imagínense Sigue las fallando, ¿verdad? redes humanas. Ah, ahí ya lo vemos, licenciado Sosa. Se congeló otra vez. No, se escucha todo muy entrecortado. Al parecer es mi conexión. Ustedes se escuchan bien, me imagino. Sí, ahí lo escucho entre como que se congela su imagen, Lick. Como que se entrecorta, más bien es el mío el que está fallando. Exacto, sí. Bueno, mi imagen es lo de menos, con que se escuche. Ahí ya se escucha bien. Ahí ya se escucha bien. Sí. Bueno, esperemos entonces que no nos vuelva a cortar. Déjenme entonces inicio ya directamente con nuestra exposición de esta noche y ahorita volvemos otra vez a los comentarios y a todas las demás cuestiones. Solamente un detallito por allí, Ariel. Sucede que la plataforma estuvo fallando hasta hoy al mediodía, por eso nadie había podido entrar, pero aproximadamente hoy hacia las 3 de la tarde ya se restableció. Así que ya después de las 3 de la tarde ya no la chequé. Espero que después de esa hora Moodle siga funcionando. Por eso no habíamos podido entrar. Esa es la razón por la cual habíamos tenido problemas con esa plataforma, pero creo que ya está lista. Yo he querido Bueno, entrar ahorita en la tarde y no pude. sí, entonces significa que está fallando todavía. Déjenme para ver mañana con el grupo de ingeniería, a ver qué es lo que está pasando. La semana pasada hackearon los servidores de la universidad, no a través de nosotros, sino a través del Instituto Universitario del Norte. Hackearon los servidores y se tuvo que pausar todo. Y al parecer Moodle continuó con problemas. Pero entonces para reportarlo de inmediato y que ustedes puedan seguir trabajando entonces en la plataforma. Bueno, De hecho, muy bien. de hecho, si me permite comentar, ahorita estoy adentro de la plataforma y no aparece su materia. ¿No aparece mi materia? Sí,
Ok, entonces déjenme ahorita que termine la sesión para rechecar y ver a ver entonces qué fue lo que sucedió y en caso de que no esté, pues volver a iniciarla. A lo mejor le hicieron los ajustes necesarios y lamentablemente algunos datos se pierden en estos casos, pero déjenme entonces lo rechecamos. Gracias Jessica. Una pregunta, yo no pude comentar en el foro. Ajá. ¿Vamos a continuar? ¿Vamos a tener la posibilidad o...? Sí, claro. De hecho el foro lo voy a volver a abrir porque prácticamente yo no entraba a la plataforma de Moodle desde el pasado sábado y hasta, no recuerdo si fue hoy en la mañana, me parece que Jessica me indicó que tenía dificultades para ingresar y fue cuando yo chequé y en efecto estaba fallando. Después yo le mandé un mensaje a ella despuesito de las 3 de la tarde cuando la plataforma de nuevo ya estaba funcionando, pero ya no la exploré de lleno. De hecho, sí entré a mi asignatura porque les digo que leí los comentarios del foro, pero no se preocupen por eso, Ariel, que ahorita terminando, checo a ver qué es lo que está pasando y vuelvo a abrir el foro para que ustedes comenten y todo. No hay problema en ese sentido. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Ok, al contrario, ustedes. Bueno, como decíamos entonces al inicio, vamos a hablar hoy acerca de la cuestión histórica. No vamos a hablar todavía acerca de Jesús, sino de las diversas opiniones que a lo largo de la historia del cristianismo se han vertido sobre la posibilidad o no posibilidad de hacer un análisis histórico sobre la figura de Jesús de Nazaret o sobre la figura de Jesús el Cristo, a quien ya decíamos se trata obviamente de una confesión de fe. Y vamos a ir considerando todas esas situaciones de tal manera que no digamos, es que ya es una confesión de fe, y al ser una confesión de fe, automáticamente damos por sentado que así es. No, creemos, pero necesitamos venir a saber qué es lo que realmente se encuentra en el fundamento de esta fe y de esto en lo que creemos. Es por eso que entonces nuestro capítulo de esta noche se llama La cuestión histórica. Antes de hablar de Jesús de Nazaret, de su mensaje, de su conciencia mesiánica, de su muerte y después de su glorificación, necesitamos hablar acerca de la cuestión de historicidad, de esto de lo que vamos a hablar. Entonces, dentro de esa perspectiva, vamos entonces a ver esta cuestión. Empecemos por decir que el problema fundamental con el que nos topamos para el acceso a la cristología es el hecho de que tenemos que poner en duda la credibilidad del cristianismo. Es decir, de entrada, creer o no creer en Jesús nos lleva por principio de cuentas a creer o no creer en aquello que hemos conocido por medio del cristianismo. Y desde este punto de vista, resulta de vital importancia tener la seguridad sobre el acceso que se tiene a Jesús. De otra manera, si no tenemos la seguridad sobre este acceso y sobre el cómo es que vamos nosotros a saber acerca de Jesús de Nazaret y después acerca de Jesús el Cristo, nuestro estudio de cristología sería total y completamente irrelevante. No serviría de nada y no nos llevaría absolutamente hacia ningún lugar. Es por eso que al tratar de descubrir sobre este acceso a Jesús de Nazaret, al tratar de saber acerca de este acceso al Jesús histórico, surgen inmediatamente tres preguntas que son de vital importancia para todos aquellos que creemos y aún para aquellos que no creen. Primer pregunta es la que se refiere a la cuestión histórica y se refiere a tratar de contestar y de decir, ¿realmente tenemos un acceso a Jesús a través de las fuentes que se tienen? Hablamos del Evangelio de Juan, del Evangelio de Lucas, del Evangelio de Marcos, de la fuente Q, hablamos acerca del Evangelio de Juan, de las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de la predicación de la comunidad. ¿Realmente hay un acceso real a este Jesús?
es lo que trataremos de ir descubriendo. Pregunta número 2, y es una pregunta que versa o que raya sobre el área antropológica. Y dicho, si tenemos acceso a este estudio de Jesús de Nazaret, este Jesús de Nazaret responde a la pregunta esencial sobre la existencia humana. Dicho de otra manera, el hombre durante muchos años, durante mucho tiempo de su historia, ha querido saber de dónde viene y hacia dónde va. A lo largo de su historia, el hombre ha tratado de responder a la pregunta de cuál es mi origen y cuál será mi fin. Y no nos referimos a un fin en el sentido de que se va a acabar, sino hacia dónde me dirijo. O antes de que yo llegara a la vida, a este mundo, ¿qué había y de dónde viene todo? Cuando mi vida en este mundo termine, ¿qué hay después de esta vida y de qué manera continúa, si es que va a continuar? Y por lo tanto es una pregunta totalmente antropológica. Y la tercera pregunta que nos tenemos que hacer es una pregunta teológica. La presencia de Jesús, saber si es posible un acceso a esta historia de Jesús de Nazaret, ¿me permite identificar a Dios con nosotros? Como muy bien lo cuestionaba la señora Benita hace un momento y como muy bien lo decía también Ángel. Si ya había un Dios, ¿para qué queremos otro? Pero después Ángel decía, es que Jesús es el mismo Dios que se encarna. No es lo mismo un Dios que permanece en el cielo, ajeno y lejano a la historia humana, que el Dios que se hace uno con los hombres, que camina sobre la tierra, que pisa el piso que nosotros pisamos, que respira el aire que nosotros respiramos y que comparte total y completamente nuestra humanidad, incluida la muerte. Entonces, al cuestionarnos sobre el acceso real y completo a la figura de Jesús y después a Jesús el Cristo, nos hacemos una pregunta histórica, nos hacemos una pregunta antropológica y nos hacemos una pregunta teológica, que es obviamente las tres preguntas que trataremos de resolver desde la perspectiva de los estudios teológicos y que cada uno de ustedes tendrá que resolver en su propio bagaje teológico y también, como muy bien lo han atestiguado quienes han participado ahorita y en el foro, también tendrán que responder sobre la presencia y su lugar y su sentido en su propia existencia. Pero para ello, tratemos de atisbar todavía más acerca de esta cuestión histórica y de este acceso que tenemos justamente a lo que sería el acceso a la figura de Jesús de Nazaret. Entonces, hay una afirmación que no podemos perder de vista. No conocemos a Jesús, ni directa ni personalmente, ni por sus escritos, porque de hecho Jesús no escribió nada. Puede ser que algo a través de sus dichos, pero lo que sí es real, que al no conocer ni directa ni personalmente a Jesús, solamente lo conocemos a través de una comunidad, a través del discurso de esa comunidad que es una comunidad de fe, es decir, del discurso de los creyentes. Pero nos volvemos a meter en otra situación crítica. Al hablar acerca de la fe de los creyentes, nos volvemos a preguntar, ¿hay seguridad de que este discurso que nos fue dado de generación en generación, primero de boca en boca, y luego después escrito a través de los evangelios y de los demás libros aceptados canónicamente, hay seguridad de que este discurso no haya alterado el acontecimiento Cristo y que se hayan magnificado las cosas y que se hayan hecho más grandes de lo que en realidad eran y que se hayan dicho más cosas de lo que en realidad fueron y que se contara más bien una historia con el afán de convencer más allá del afán de evangelizar. Realmente, al hablar acerca del discurso de una comunidad de creyentes
¿hay acceso real a Jesús? Y nos percatamos en este sentido que la respuesta no es ni fácil ni unívoca. No podemos decir de buenas a primeras, claro, hay que creer en lo que dicen los evangelios, hay que creer en lo que dicen los escritos, hay que creer en lo que dice la comunidad. No resulta tan sencillo. Y tampoco la respuesta es unívoca. No solamente podemos decir sí, porque hay tantas personas en el mundo en el que ustedes y yo vivimos en este momento que tranquilamente y con la mano en la cintura pueden decir no, no hay acceso. Es más, simple y sencillamente no existió. Sin embargo, para nosotros los cristianos, en general, hay que responder que sí hay acceso a Jesús. Y es justamente lo que vamos a tratar de entender a lo largo de esta sesión y luego después en las distintas sesiones que nos faltan para tratar de comprender de manera completa a este Jesús de Nazaret. Podemos situar varias etapas en lo que sería justamente esta manera de tratar de llegar al acceso de Jesús a lo largo de la historia. Hablemos de estas tres etapas y de los principales representantes de cada una de ellas para entender cómo es que ha progresado y cómo ha ido adelante la cristología para tratar justamente a llegar al entendimiento y que va desde el no se puede hasta el creo que sí, hasta el sí es posible. Pero a través de qué es que se logra este acceso total y real a la persona de Jesús de Nazaret y después a la persona de Jesús el Cristo. La primera de las etapas es aquella que transcurre entre el año primero y el año 18 después de Cristo. Estamos hablando prácticamente de 18 siglos de existencia en la cual hay una etapa de confianza acrítica. ¿Qué significa? Todos y cada una de las personas que se confiesan cristianas, simple y sencillamente para hablar de Jesús de Nazaret, se concretan a decir, así nos lo han dicho, por lo tanto, así sucedió. No lo dudemos, no lo pongamos en tela de juicio. Recuerden que la preocupación esencial de los primeros padres de la iglesia y la preocupación esencial de la Edad Media no era darle sustrato al acceso de Jesús, sino a tratar de explicar teológicamente los fundamentos de la fe. Y de esa manera se dedicaron a explicar desde cosas muy necesarias hasta cosas muy tangenciales. A explicar la Trinidad, a explicar el hecho de que Jesús es Hijo de Dios, a explicar al Espíritu Santo, a explicar la santidad, a explicar a la iglesia, a explicar los dones del Espíritu, hasta cosas tan irrelevantes como hay ángeles. Los ángeles son iguales a nosotros, tienen 2 alas, tienen 4 alas, tienen 6 alas, tienen 2 ojos, tienen 8 ojos, son hombres, son mujeres, y estaban muy preocupados por tratar de dar ese sustrato y este fundamento a la fe, que no se preocuparon en ese momento por preguntarse, bueno, y de antemano, ¿el punto de partida de nuestra fe es real? ¿Hay acceso completo a este Jesús de Nazaret del que está partiendo toda nuestra reflexión teológica? Sin embargo, durante estos primeros 18 siglos de cristianismo es una etapa de confianza acrítica. Así fue, por lo tanto, así nos lo platicaron, así sucedió. No pongamos en tela de duda absolutamente nada. Pasando el siglo XVIII, viene la etapa de la desconfianza sistemática. ¿Qué significa? Entre el siglo XVIII y el siglo XX, obviamente no hablamos todavía del siglo XXI, porque apenas estamos en los albores de este siglo XXI, aun cuando ya vamos en el 2024, pero al ir a los albores, la reflexión teológica se va a situar también dentro de los últimos teólogos que se sitúan en la tercera etapa, de la cual hablaremos dentro de un momento. Pero por ahora hablemos primero que nada de la etapa de desconfianza sistemática.
que tiene como característica la muestra de un total escepticismo y que por lo tanto lleva a una conclusión. Sobre Jesús no se puede saber nada, porque vivió hace 18 siglos, porque no lo conocimos, porque ningún testimonio que nos ha llegado llega directamente de alguien que vivió con él, de alguien que caminó con él, de alguien que lo escuchó. Por lo tanto, sobre Jesús no se puede saber nada. Y para ello tenemos las opiniones de distintos autores que tratan de redundar sobre esta etapa de desconfianza sistemática. El primero de ellos es Reimarus. Reimarus es un teólogo alemán que trata de hacer su reflexión sobre la historicidad de Jesús. Y Reimarus se atreve a decir, lo único que Jesús había hecho era proclamar la proximidad del reino, postularse como Mesías e intentar excitar la rebelión del pueblo judío. Hay que recordar, y lo iremos viendo también un poco más adelante, que Jesús fue considerado como Mesías en principio, no como el que venía a salvar y a restaurar la confianza de Dios en el pueblo de Israel, sino que los primeros que pusieron la fe y la esperanza en Jesús fueron todos los saduceos, que era un grupo que decía, ojalá ya llegue un Mesías que nos ayude a destronar a los romanos, a quitarles el poder a los romanos, y que ojalá llegue un Mesías con la espada en la mano que nos ayude a vencer el yugo de los romanos. Es por eso entonces que desde ese punto de vista, desde la opinión de Reimarus, Jesús no fue una persona que pasó por este mundo diciendo, ya viene el reino, es más, yo soy el Mesías, síganme. Y por lo tanto, al decir que no tienen por qué obedecer a nadie más que a Dios y a Él, incita a la rebelión contra los romanos. Y todo lo que surgió después de la muerte de Jesús no es otra cosa más que un aparato teológico del que Jesús es arropado. Dicho de otra manera, no es sino obra y adición de los discípulos. Dicho de otra manera, Reimarus es el primero que empieza a decir, Jesús no es más que un mito. Todo lo que se dice de él fue inventado para darle fuerza, para agrandar su figura y para que todos empezaran a creer y empezara a crecer la comunidad de los cristianos. Pero en realidad, nada pasó como en realidad dicen que fue. El siguiente autor que duda totalmente de esto es Levi Strauss. Levi Strauss habla de que Jesús y la clave para entender los evangelios, como ya lo había atisbado Reimarus, es el mito. Dicho de otra manera, Jesús fue algo atemporal, no lo podemos situar en tal año, en tal siglo o en tal momento, sino que fue algo que sucedió, no sabemos cuándo, pero que está envuelto en un ropaje histórico y por lo tanto han convertido en un mito. El tal Jesús, su muerte y su resurrección no es más que un personaje mítico que se han inventado los cristianos para acrecentar la comunidad a la que ellos pertenecen. Por la misma línea va justamente la escuela liberal que surge aproximadamente hacia mediados del siglo XIX, en donde ellos postulan que no hay posibilidad alguna de acceder a Jesús. Se pide a los evangelios algo que ellos no pueden ofrecer, una vida de Jesús. El evangelio te puede ofrecer una historia muy bonita sobre un tal Jesús, te puede inventar milagros, te puede inventar hechos, te puede inventar dichos, pero los evangelios no pueden ofrecer una vida de Jesús. Es por eso que la conclusión de la escuela liberal a mediados del siglo XIX es: lo que los evangelios proyectan es un reflejo preocupante de los propios ideales de quienes lo escribieron. Es decir, lo que ellos creían, lo que ellos se imaginaban y lo que ellos querían llevar adelante con su propia predicación.
pero no hay posibilidad alguna de acceder a Jesús. Keller, que es otro teólogo alemán de casi finales del siglo XIX, dice tajantemente: hay que establecer una diferencia entre los hechos factuales y la interpretación de los hechos. ¿Qué quiere decir? Hay que ser bien claros en diferenciar. Una cosa es lo que fue y otra cosa es cómo se ha interpretado lo que fue. No podemos saber a ciencia cierta nada acerca de Jesús porque es un personaje muy lejano, que no pertenece a nuestra cultura, que no pertenece a nuestra historia. Y es por eso que se ha interpretado más bien cada uno de los hechos y de los dichos que supuestamente él fue protagonista mientras vivió en este mundo. Por ello, hay una sola conclusión que se puede establecer sobre el acceso a este Jesús, y es: todas las obras que hablan sobre Jesús no reflejan a Jesús, sino a la mentalidad de sus autores. En conclusión, para Keller, no hay acceso a Jesús. Es la mentalidad de quienes lo escribieron, es la mentalidad de quienes hablaron de él y que se emocionaban y que lo proclamaban como tal. Y por último, dentro de esta etapa de desconfianza sistemática encontramos a Bullman. Y aquí hay una cuestión interesante de parte de Bullman. Bullman acepta que realmente existe una predicación de la fe cristiana, que hay un querigma, que es así como se le llama al contenido de la fe, el querigma. Pero Bullman dice: no hay problema, a fin de cuentas es lo de menos, si Jesús existió o si no existió. Lo que realmente importa es lo que dicen que se dijo, y por lo tanto, lo que cuenta es la predicación del querigma. Si Jesús existió y de qué manera existió, es una cosa que no nos debe de preocupar. Si Jesús no existió y de qué manera no existió, es una cosa que no nos debe preocupar. Lo que sí nos debe de interesar es que a fin de cuentas ya tenemos aquí el querigma, ya tenemos la predicación, ya tenemos la confesión de fe y con eso hay que vivir. Y a partir de ello hay que vivir. Entonces, dentro de esa perspectiva, como ustedes se dan cuenta, esta desconfianza sistemática lleva a poner totalmente en paréntesis el acontecimiento Jesús de Nazaret y automáticamente el acontecimiento de la Pascua y la glorificación que lo convierte en Jesús el Cristo. Pueden ustedes darse cuenta entonces que la reflexión en torno a la figura de Jesús no siempre ha sido llana y tranquila. Ha tenido sus asegúnes y ha tenido sus grandes momentos de escepticismo. Todos los que hablan estas teorías que les he presentado son teólogos, es gente experta en la fe, pero que a fin de cuentas no les interesa tanto la persona, la figura, el mismo Jesús de Nazaret o Jesús el Cristo, cuanto lo que se está diciendo y el hecho de que ya somos cristianos. Para ellos es imposible acceder históricamente a Jesús. Por lo tanto, ni nos preocupemos y conformémonos con aquello que ya sabemos y con aquello que proclamamos desde la fe. Mas, sin embargo, creer sin tener el fundamento real del acceso a este Jesús nos lleva prácticamente a un teísmo. Creer solamente por creer, sin realmente escabullirnos en lo más profundo y lo que está al inicio de esta fe que queremos profesar. Es por eso que de manera afortunada viene una siguiente etapa y que es justamente la etapa de la confianza crítica, en donde también vienen ya varios autores, particularmente hacia principios y finales del siglo XX, quienes ya empiezan a hacer y a tener una postura mucho más crítica sobre este acceso a Jesús. Les menciono primero que nada a Joaquín Jeremías. No es Jeremías el profeta, es un teólogo alemán que se llama Joaquín Jeremías. Jeremías subraya que la vuelta a Jesús
que la vuelta al Jesús histórico es totalmente necesaria para poder dar fundamento y ser fieles al querigma. Dicho de otra manera, el carácter histórico de la revelación hace necesaria la historicidad de Jesús. No hay vuelta de hoja. No podemos creer en algo que no haya sido dicho por alguien que vivió, por alguien que existió y por alguien a quien sí podemos acceder para estudiarlo y para comprenderlo. Y no hablamos obviamente de esta comprensión espiritual en principio, sino simple y sencillamente de la comprensión científica del Jesús de Nazaret, con todos sus límites de los cuales hablaremos también más hacia adelante. Para Jeremías, creer y profesar una fe implica necesariamente saber y creer que es posible acceder al Jesús de la historia. Descubriremos después el cómo. Para Kesseman, no es posible entender a Jesús terreno si no es a la luz de la Pascua. Pero como también ya lo habíamos dicho antes, tampoco es posible entender el significado de la Pascua si prescindimos del Jesús histórico. El Jesús terreno impide al Jesús predicado convertirse en un mito. Lo entenderemos. Distinto a lo que opinaba Reimarus y a lo que opinaban los autores de la desconfianza sistemática, el hecho de que exista un Jesús terreno y un querigma consecuente del mismo impide que se hable de un mito. Ahorita les voy a explicar algunos datos que nos llevan a un primer acceso a este Jesús histórico y que son datos que en realidad no pueden negarse, pero ahorita platicamos de ellos. Para Borkham, si bien es cierto, y ya lo dijimos, que los evangelios no presentan la historia de Jesús, ni su evolución interna ni interna, no por ello dejan de hablarnos de la historia como un hecho. Para Borgman, hay una continuidad histórica entre el Jesús de la historia y el Jesús de la fe. El Jesús que nació, que caminó en Judea, que murió en Jerusalén, que resucitó y se convirtió en el punto central de la predicación de los apóstoles y de todos los demás cristianos que continúan predicándolo hasta hoy en día, es justamente el fundamento de esto. Y tiene que haber una continuidad histórica. Negar uno es negar el otro. Y por lo tanto tiene que haber esa continuidad. Es por ello que para Borkham no solo interesa el enfoque histórico, sino también el teológico, puesto que tiene que haber un mensaje. Y dado que hay un mensaje, hace necesaria la búsqueda histórica. Decíamos hace un momento, no podemos ser teístas, no podemos decir el amor sin conocer quién fue el que predicó el amor. No podemos decir el perdón sin conocer a quién predicó el perdón. Y es por eso que tienen que ir íntimamente unidas la opinión histórica de la opinión teológica. En cristología y en teología no podemos separar estos dos elementos, el científico y el teológico. Por eso puede parecer posible que de pronto el teólogo, en vez de estar haciendo una disertación científica, puede ser que está haciendo una prédica elevada, pero en el fondo no podemos disasociar el dato científico histórico del dato teológico revelado. Tienen que ir amalgamados. Y es justamente la conclusión a la que van llegando los teólogos de la confianza crítica al decir, sí podemos acceder a Jesús de Nazaret, pero desde la fe y también desde la comprensión histórica de los dichos y los hechos, como lo iremos haciendo un poco más adelante. Para Eveling, el Jesús histórico es el único que legitima el querigma. Como ya lo hemos dicho,
decir una profesión de fe en este momento sobre lo que creemos como cristianos tiene que estar legitimado por este Jesús histórico. De otra manera, como lo decía Pablo, no creer en Jesús de Nazaret hace totalmente vana y vacía nuestra fe. ¿Para qué creer en algo que nunca nadie lo dijo, que nunca nadie lo predicó, que nunca nadie lo enseñó? ¿Cómo creer en algo del que no podemos tener acceso para tener una evidencia lo más cercana posible de que es real? Para Pannenberg, la revelación entonces se da en el curso de los acontecimientos, no se da por arte de magia. Tiene que haber una conexión entre el hecho y el sentido del hecho. Eso se llama revelación. No es solamente que nos digan, es que Jesús nació. Ese es el hecho. Pero ¿qué sentido tiene el nacimiento de Jesús? No es solamente que nos digan, Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Qué sentido tiene esa multiplicación? No solamente que nos digan, Jesús murió en la cruz, sino qué sentido tiene esa muerte en la cruz. No solamente que nos digan, Jesús resucitó, sino qué sentido tiene esa resurrección. No solamente que nos digan, después de 50 días, Jesús se elevó de nuevo al cielo, sino qué sentido tiene. Que no solamente nos prediquen que llegará la parucía cuando llegue el regreso de Jesús a su segunda vuelta a este mundo para venir a glorificar todo, sino que cuál será el sentido de esa segunda vuelta. Para Pannenberg, por lo tanto, entonces la revelación se da en la historia. Y por lo tanto, para poder comprender el hecho revelado, es necesario que entremos a la historia y que tratemos de convencernos cada vez más que sí es posible acceder a este Jesús de la historia. La historia para Pannenberg no es solo el soporte de la revelación, sino que esta revelación, como lo estamos diciendo, acontece en la historia. La fe, para Pannenberg, se constituye ante todo al verificar los puntos visibles, es decir, la historia de Jesús. Si decimos que es imposible acceder al Jesús de la historia, cerremos nuestra computadora, dejemos de estudiar teología, porque no hay posibilidad alguna de sostener un querigma, de sostener una verdad revelada. Pero si somos capaces de sostener una fe revelada, tendremos que adentrarnos a la verdad del acceso a la historia del Jesús de Nazaret. Y por último, para Moltmann, y estando totalmente al contrario de la opinión de Bultmann, no se puede uno quedar solamente en el mensaje de la fe. Es necesario ir a Jesús. No podemos quedarnos solo con lo que creemos. Es necesario ir a la fuente misma de lo que creemos. No solamente nos tenemos que quedar en aquello que nos ha sido pasado de boca en boca por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros pastores, por nuestros sacerdotes, por la gente que nos han enseñado a creer, sino que es necesario ir a Jesús. Y este ir a Jesús es necesariamente mediante un acceso real, con sus respectivos límites, a este Jesús al que nosotros dijimos que es el Jesús histórico, dado que los límites nos impiden acceder, como también lo dijimos la clase pasada, a un 100% al Jesús de la historia. Estas tres posturas, entonces, nos lleva a entender y les ayuda a esto, entonces, todavía más a entender a ustedes, como muy bien lo decía la señora Benita, como muy bien lo decía Ángel, como muy bien lo decía Mario, como muy bien lo decía Jonathan, como muy bien lo dijo cada uno de ustedes y que seguramente podrán atestiguar Paloma y Jessica y Ariel y todos los demás, que el camino del conocimiento de Jesús resulta escabroso y son más dudas las que encontramos y son más problemas los que tendremos que resolver que el simple y sencillamente decir, como la etapa de la aceptación acrítica, así nos lo dijeron, así sucedió, aceptémoslo. No, así nos lo dijeron, hagamos un análisis crítico
y después aceptemos. Entonces, vamos a entrar a situaciones un poquito más concretas. Si de alguien se tiene certeza de que existió, es de Jesús de Nazaret. Obviamente, lo afirmamos también desde una perspectiva de la ciencia histórica. Es lo que vamos a descubrir de aquí en adelante. Si de algo se tiene y si de alguien se tiene una certeza absoluta de que existió, es de Jesús de Nazaret. Han pasado más de 20 siglos. Obviamente estamos hablando del conteo a partir de Jesús. Estamos en el siglo XXI y seguimos hablando de Jesús de Nazaret. No como un mito, no como un invento, no como una alegoría, no como el reflejo del pensamiento de alguien, sino como una realidad que ha permeado total y completamente la manera de vivir, la manera de sentir y la manera de expresarse en el mundo hasta entonces conocido y ahora en gran parte del orbe acerca de Jesús de Nazaret. Porque como lo dijimos, aquí no hay vuelta de hoja. O creemos o no creemos. Pero ambas posturas nos llevan a Jesús de Nazaret. Y aquí me permito hablar justamente de dos hechos que resultan particularmente significativos cuando queremos hablar de esta certeza de que realmente Jesús existió. No resulta tan sencillo, ni resultaba tan sencillo para los cristianos primitivos, para los primeros discípulos, el pararse delante de la gente y decir, nuestro Dios nació en un establo, nuestro Dios murió en el patíbulo. Imagínense, cuando los dioses griegos estaban rodeados de fastuosidad en el Olimpo, con montón de comida, con montón de bebida, cuando ellos podrían decidir a su voluntad sobre el destino de los hombres, cuando los dioses romanos eran considerados como lo máximo y el panteón romano era considerado como algo inaccesible en donde estaba lo más poderoso entre lo más poderoso. Pero llegar como cristiano y decir, lo primero que reconocemos es que Dios se ha acercado a los hombres y se ha encarnado haciéndose semejante a nosotros y ha nacido en un establo, entre corderos, entre bueyes, entre vacas, entre burros, en medio de la paja. Cuando la manera de hablar de los dioses, de los griegos y de los romanos, recuerden que estamos hablando del mundo hasta entonces conocido. No se conocían entonces los chinos, ni los hindús, ni muchas otras culturas que tenían otro tipo de dioses. Hablar de los dioses para los romanos y para los griegos era hablar de seres supremos que no podían morir, a quienes no se les podía atacar, que por el contrario tenían entre sus manos a los hombres y los podían despedazar en el momento que ellos quisieran. Si alguno de ustedes alguna vez vio la película Furia de Titanes, me gusta mucho y me identifica esta imagen cuando hablo de esto, cuando de pronto Zeus, el padre de los dioses, se da cuenta que un humano está en contra de ellos, toma la estatuilla que representa a ese humano, lo toma en su mano, lo aplasta y lo desaparece. Y después Zeus, cuando prefiere a su hijo por encima del otro hijo que lo desobedeció, toma la estatuilla del hijo desobediente y sin miramientos lo convierte en el Minotauro. Los dioses de los romanos y los dioses de los griegos son seres que se encuentran en el Olimpo, que se encuentran en los cielos y que tienen que ser ensalzados y que están por encima de nosotros. Y que es más, son los dueños de nuestra existencia. Y de pronto llegan los cristianos y dicen, el nuestro es un Dios que murió ajusticiado.
que murió en la cruz. No solamente el más cruel, sino el más nefasto y el más humillante de la manera de vivir conocida en el mundo antiguo. Pararse delante de todos y hablar de un Dios que nació en un establo y que murió en un patíbulo, no cualquiera lo hace y no es algo que a alguien le gustaría inventar. No es así. Son dos datos sencillos que nos llevan a decir, ah, caray, Jesús existió. Porque si hubiera sido un mito, digo que nació entre encajes y entre ropa de lino en un palacio. Porque si fuera un mito, en todo caso hubiera dicho que murió en la guerra defendiendo a su pueblo, glorificando los estandartes del pueblo y no ajusticiado en una cruz. Eso nadie se lo inventa. Claro, hay también otros datos que son demostrables, aun cuando no aparecen mencionados en ningún documento de la época, dado que el encuadre histórico de los evangelios sí está demostrado. Es decir, sabemos que existió Juan, sabemos que existió Lucas, sabemos que existió Mateo, sabemos que existió Marcos, y sabemos que todo el encuadre que ellos realizan al escribir sus evangelios por comunicación de las distintas comunidades fueron totalmente demostrados y son reales y son ciertas. Y decimos y hablamos de esta certeza porque hay convergencia entre estos datos. Si todos los evangelistas hubieran dicho datos totalmente distintos, habría que dudarlo. Pero la convergencia de los datos en los evangelios confirma la historicidad de un acontecimiento. Todos los evangelios hablan del nacimiento. Todos los evangelios hablan de la muerte. Y de la misma manera. Por eso, dentro de esa perspectiva, el hecho de la convergencia de datos en momentos históricos distintos habla de la certeza de aquello de lo que se está hablando. Pero como yo les decía también la vez anterior, hay otros escritores que no son cristianos que dan testimonio acerca de Jesús y que dan testimonio acerca de los cristianos. Que dicho de otra manera, si hubieran sido inventados, ellos mismos no hablarían de ellos. Y, por ejemplo, nos llama primero la atención el escrito de Flavio Josefo, quien en su libro Antigüedades Judías, permítanme ubicar a Flavio Josefo. Flavio Josefo es un escritor judeo-romano, más romano que judío. Obviamente se profesa judío, pero es un ciudadano romano a conveniencia. Y en sus distintos libros habla del Imperio Romano, habla de las cosas de Roma y obviamente, dado que originalmente vive en Judea, pues tiene que hablar de la relación del pueblo judío con los romanos. Este escritor, Flavio Josefo, escribe un libro que se llama Antigüedades Judaicas y lo termina de escribir aproximadamente hacia el año 93 después de Cristo. Esta es una historia completa que comienza con la creación, claro, al estilo de los judíos y al estilo de los romanos. Pero en su libro número 18, de los 20 totales que conforman la obra de Flavio Josefo, él menciona a Jesús. Y según algunas tradiciones y las traducciones que se han hecho de este libro número 18 sobre Flavio Josefo, se dice lo siguiente. Me permito leerlo de manera textual. Palabra de Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judaicas, libro 18, capítulo 3, verso número 3. Él dice, había por esta época un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros,
le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. Palabras de un no cristiano que habla de Jesús como el sabio, como el hombre sabio, dice él, si es que es lícito llamarle hombre, porque era un hacedor de maravillas. Entonces significa que hay algo, que no es nada más un cuento, que no es nada más un mito. Y hay otro escritor, Tácito. Tácito es un escritor completamente romano. Tácito escribe aproximadamente hacia el año 110, 115, obviamente contando ya directamente el tiempo cristiano. Y me permito leer también de manera directa las palabras de Tácito. Dice él, por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, entre paréntesis Roma, donde las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. ¿Se dan cuenta? No dice un tal Cristo que dicen que en tiempo de Tiberio fue ajusticiado por Pilato. Él dice un tal Cristo que en tiempo de Tiberio fue ajusticiado por Pilato. Y eso es un hecho real. Hablar entonces de autores que no son cristianos, que no tienen la intención de darnos un mensaje de fe, que no tienen ninguna intención de hablar de Jesús para que creamos en él, escucharlo de sus labios, o más bien dicho, leerlo de sus plumas, nos hace tener todavía más factible y más fuerte la certeza sobre el acceso real a la persona de Jesús. Y es justamente sobre este acceso real a la persona de Jesús sobre el que vamos a ir estudiando en lo sucesivo en estas siguientes 3 semanas que nos restan. Hoy, por lo tanto, se puede trazar con cierta fiabilidad el perfil de Jesús. Ojo, sin embargo, su ser hijo de Dios o su conciencia de ser hijo de Dios sigue siendo un misterio. ¿Cómo es que él comprendió que era hijo de Dios? ¿Cómo es que se fue manifestando su primogenitura o su filiación con respecto a Dios? Es algo que permanecerá siendo un misterio. Pero hablar de Jesús y saber qué fue, realmente tiene más fiabilidad. Jesús no se parece ni se asemeja a ningún tipo religioso cultural de su época, aunque sí está enraizado en la tradición religiosa del Antiguo Testamento. Jesús no es como un sacerdote de su tiempo, no es como un escriba de su tiempo, no es como un profeta de su tiempo, no es como un predicador de su tiempo, mas Jesús era judío y era un hombre de su tiempo. Se profesaba judío, tenía las creencias de los judíos y las prácticas religiosas de los judíos. Pero su predicación y los hechos que él manifestaba a partir de su predicación radicalizaron total y completamente el mensaje religioso hasta el que en ese momento estaban acostumbrados los judíos que vivían en toda Judea
y posteriormente todos los demás habitantes del orbe romano que conocieron su mensaje a través de la predicación de los apóstoles. Nuestra conclusión de hoy es: sí es posible acceder a Jesús. Y las siguientes 3 semanas nos dedicaremos a acceder en lo posible a este Jesús de Nazaret. Sus dichos, sus hechos, sus milagros, su muerte, su resurrección y su glorificación. Para entender el por qué hemos intitulado a nuestro curso de Cristología de Jesús de Nazaret a Jesús el Cristo. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Adelante. ¿Ahora es cuando? Maestro, ¿sí me escucha? Sí, adelante. Ok. Bueno, yo solo quería comentar que ahorita que nos estaba platicando, me quedé pensando en una cosa. Para mí, nos dijo que el papel del teólogo es creer en este querigma, en esta verdad revelada. Y definitivamente concuerdo, porque honestamente digo, sería como negar la historia. Es como negar a Sócrates únicamente porque solo conocemos de él a través de Platón. Sin embargo, el método socrático y la mayéutica son cosas que tenemos muy pues mucha gente lo conoce, ¿no? Sería como negar todas las fuentes que tenemos para decir que algo no existió. Me hizo mucho sentido ahorita, por ejemplo, cuando Ángel dijo que en otras ocasiones también lo ha expresado, es decir, que Jesucristo pues, es un iniciado. Digo, a mí me queda claro que existió, porque por esto que comento, o sea, tantas fuentes hablándonos de una persona, no me queda la duda de que existió. Ya decir ahora sí que hijo de Dios o que sea el Cristo como tal, pues ahora sí que eso ya lo veo más como un acto de fe, pero definitivamente creo que no hay lugar a dudas de que Jesús de Nazaret existe o existió. Claro, hay cosas definitivamente, Mayo, que también tenemos que poner límites. Por ejemplo, tú hablas de Sócrates, hablas de Platón, y sin embargo tenemos muchas obras de Platón, quien a su vez habla de Sócrates. Obviamente, él dice, Sócrates fue mi maestro, y no se va a estar inventando nada. Y obviamente hay mucha mayor abundancia de testimonio escrito de parte de ellos mismos que de testimonio escrito de parte del Señor Jesús. A veces resulta difícil compararlo con personajes históricos de quienes sí hay una evidencia totalmente tangible, totalmente a la mano. Mas, sin embargo, también tiene razón en decir, se dice mucho acerca de él. Y veremos en nuestros siguientes 3 encuentros que los dichos, los hechos, los milagros y todo lo que está en torno a la figura de Jesús de Nazaret, siendo coincidentes en los evangelios, le dan certeza. Y hay cosas que, como decíamos, pues no cualquiera se inventaría. Si yo me fuera a inventar una religión, no invento un Dios crucificado, invento un Dios glorioso, superpoderoso, y no un Dios que ha sido rebajado total y completamente a ser exhibido como lo que implicaba la muerte en cruz en aquel entonces. De eso Sobre hablaremos todo, cuando hablemos de la muerte de Jesús. Pero dentro de esa sobre todo perspectiva, eso, tiene razón desde allí. Sí, Mario. sobre todo creo que tiene mucha razón en eso, porque, por ejemplo, yo leía el Enuma Elish y también lo veía así, o sea, los griegos, los sumerios, los romanos, en todas las culturas se engrandecía a los dioses. Sin embargo, el poder explicar a Dios desde esta perspectiva más antropológicamente en igualdad con los seres humanos se me hace un poco más creíble. Digo, tiene que ver que parto del sesgo de que yo soy cristiano, Ajá. pero pues a lo mejor lo veo así como lo dijo también
el compañero Jonathan en el inicio, o sea, parte de la creencia, o sea, parte de creer que existe o de tener esas fuentes, porque lo decía usted ahorita con lo de Platón, a lo mejor hay más fuentes que nos llevan a pensar que Sócrates, pues sí es un personaje que existió, pero también yo lo veo desde la perspectiva en donde pues existen 4 evangelios, 4 personas hablando de una misma persona, y existen los escritos de Flavio Josefo y de Tácito. Entonces creo que existe el material necesario para creer que Jesús de Nazaret existe, ¿verdad? Así es. Existió. Muy bien. Excelente, Mario. Muchas gracias. Adelante, ¿algún otro comentario, alguna otra opinión, dudas? Con confianza. Lix, o sea, Adelante. fíjese que me gustó mucho lo que exponía de la clase sobre el tema de, de las etapas del conocimiento sobre Jesús. Y me llama mucho la atención esa parte escéptica que comentaba. Eh, yo creo que seguramente fue ese periodo de la historia del siglo de las luces, del Renacimiento, donde se ensalzaba un poquito más la razón y fue el problema de este conflicto con que a raíz del movimiento protestante y todo eso. O sea, se entiende en sí cómo pensaban por el momento histórico que estaban teniendo. Y me llamó mucha atención esa parte que usted muy bien explicaba y sobre todo eh, esa parte de creer en la figura de Jesús como una enseñanza, independientemente de si existió o no existió. A mí me gusta mucho pensar también en, en que más allá quizás estoy tomando una de las posturas que usted mencionaba, que usted exponía, pero me gusta pensar que más allá de si existió o no existió, la enseñanza que dejó, cierta forma, es un conocimiento universal que sirve para vivir una vida nueva, una vida buena, que sirve para ser mejor persona y tener un mundo mejor. Y es lo que a mí me llama la atención mucho esta parte que usted menciona, eh, que esta postura es parte de las posturas que usted mencionaba hace un momento. Y me llama la atención esa parte. Sí, claro, Ángel, gracias. Y me permito también ponerte un problemite que te dejo de tarea. Hay personas buenas en el mundo que no son necesariamente creyentes. Ajá. Es decir, no hay que creer en Jesús para ser bueno. La pregunta es entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes entre los buenos que no creen en Jesús y los buenos que sí creemos en Jesús? Los que construyen la paz y que construyen la armonía entre los hombres y no creen, y aquellos que construimos y sí creemos. Ahí es en donde radica justamente el meollo de la vida de este Jesús de Nazaret y el acceso a la manera distinta de ver las enseñanzas, no nada más como una doctrina que seguir, sino como un estilo de vida que nos tiene que llevar hacia adelante. Por eso yo también les decía al inicio, no nada más es una cuestión teológica, no nada más es una cuestión histórica, también es una cuestión antropológica. Vean ustedes el sentido de muchas personas que dicen, ok, ya estoy viviendo y una vez que se termina mi vida, ¿qué? ¿Qué hay después de esto? Ujú. ¿Para qué vivir tantos años? ¿Para qué perfeccionarme? ¿Para qué saber tanto? ¿Para qué luchar tanto? ¿Para qué conseguir tanto si al final la muerte acaba con todo? Esa es la reflexión a la que hay que llegar. ¿Cuál es la diferencia? Te la dejo. Sí. ¿Sale? Ok, adelante, más opiniones, con confianza, preguntas. Nos queda todavía un poco de tiempo. Adelante. Maestro, buenas noches. Buenas noches, Jessica, adelante. Bueno, usted sabe que yo soy holística, Así es, entonces voy a utilizar sus conocimientos a mi favor, licenciado. sí, Hablando en cuestión del, ahorita lo que hablaba de la muerte, me hace reflexionar de, por ejemplo, cuando está hablando de que
bueno, de que Cristo Jesús va mucho más allá de lo que conocemos. Hablando, por ejemplo, de otras religiones, del hinduismo, creen en lo que es la reencarnación. Entonces me llama mucho a reflexionar, por ejemplo, que pues allá no se practica bueno, el cristianismo. Antes preguntaba, decía, bueno, si no conocen a Cristo, ¿ellos van a ser salvados o no? O porque ellos creen en la reencarnación y tienen muchas deidades y demás. Entonces aquí entra la idea de donde creo que Jesús es universal. Y el hecho, como usted ahorita acaba de decir, y creo que me dio la respuesta y me dio mucha paz cuando dice que hay personas que no conocen a Jesús, pero son buenas. Me lleva a esa idea donde decir, bueno, o sea, porque eran mis dudas, como yo no practico el hinduismo, pero creo, es que es algo muy complicado, no lo practico, pero creo en muchas de sus enseñanzas. Y, por ejemplo, también atrevo a decir que también creo en la reencarnación, en lo que yo practico, pero eso no me limita a ver el gran personaje y creador que es Jesús, que proviene de una Santísima Trinidad. Bueno, es otro rollo, ¿verdad? Pero me dio mucha paz lo que acaba de decir, que las personas que no conocen a Jesús pueden ser buenas. Y eso me refiero, por ejemplo, a mis compañeros holísticos que practican el hinduismo, son excelentes personas y no practican ningún tipo de religión católica ni cristiana. Y se me hacen estupendos. Entonces, no sé cómo me pueda explicar en esta sensación por ejemplo, hablando del renacer. ¿Es Ujú. posible verlo desde el punto de vista cristiano, hablando como un Cristo universal, un Jesús universal? Mira, te doy varios puntos de vista. El primero, San Agustín, ya desde la Edad Media, él hablaba de las raciones seminales, diciendo, hay semillas de Dios en todas las personas en el mundo. Por lo tanto, no hay que cerrarse a que solamente aquel que ha conocido la revelación puede ser salvado. Sí, Dios está presente en todos, manifestándose de distintas maneras. Soy el primero, Jessica, en no limitar a Dios y saber que Dios es todopoderoso y que puede manifestarse de diversas maneras y en múltiples circunstancias. Entre los católicos, entre los budistas, entre los hinduistas, aún entre aquellos que no creen. Entonces, obviamente no hay que negar a Dios su capacidad de ser omnipoderoso. Entonces, desde ese punto de vista, Dios ha determinado todo de tal manera que todo confluye. Y vuelvo a señalar otra vez este paréntesis del que mencionaba la pregunta antropológica, que haya al principio y que haya al fin. Nosotros a este principio le llamamos Dios, otros le llaman Buda, otros le llaman, no sé, cómo le llamarán a cada uno de sus 1500 dioses los hinduistas, porque tú sabes muy bien que los hindúes no tienen un dios. Cada familia tiene un dios en cada esquina de su casa. Así Entonces, es. desde este punto de vista, en realidad es ese principio. Y el final es llegar a confluir en donde mismo. El camino que hay entre el principio y el final, pues es en donde a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir. Y ya no estamos en tiempos de decir, porque no crees, no eres salvo. Porque no crees en lo que yo creo, estás perdido. Porque no te ha sido dada la revelación de Jesucristo, estás mal. No, qué padre que te llegó la revelación de Jesucristo, qué padre que eres cristiano, porque puede ser posible que vayas un paso adelante en la comprensión del amor, en la comprensión del perdón, en la comprensión de la misericordia y en la comprensión de muchas cosas que son propias del cristianismo y que a lo mejor otras religiones no tienen tan presentes. Segundo, no hay que cerrarnos tampoco a las diversas posibilidades. Te doy en este momento mi opinión personal, no es la opinión de la iglesia, pero yo he llegado a esta opinión a partir de mucha reflexión y de muchos años. En determinados momentos a mí se me dificulta creer en la reencarnación, por una razón. Creo en un Dios personal que me ha llamado a mí, Roberto, a la convivencia con Él y con su amor. El día que yo pase por este mundo y que llegue de nuevo a Dios, si estoy reencarnado, ¿por quién me va a reconocer?
por Pedro en mi primera vida, por Juan en mi segunda, por Perico en mi tercera, por Roberto en la cuarta, por Panchito en la quinta, o con quién voy a comulgar con Dios. Ese es mi problema para creer en algo de que yo puedo haber pasado y voy a continuar en otras vidas. Sin embargo, no le quito también el hecho de lo siguiente. También soy una persona que dice, ah, caray, yo tengo ahorita 57 años en este mundo y quisiera vivir 250. Yo le pido a Dios que me deje vivir 250 años. A lo mejor no va a ser posible, pero el día que yo termine de este mundo, voy a haber tenido muchos errores, voy a haber tenido muchas fallas, voy a haber tenido muchos pecados, voy a haber tenido muchas faltas de amor. Oye Dios, ¿no me das otra chancecita de recuperar lo que no hice? Que es justamente lo que se encuentra en el fondo de la teoría de la reencarnación. Uno va reencarnando no solamente por reencarnar, sino para perfeccionarse, para que conforme las vidas van avanzando sea un ser cada vez más perfecto. Entonces, son cosas que de pronto nos orillan y no queda otra más que decir, pues quedémonos con la tranquilidad de que aquellos que creen, adelante, aquellos que no creen, también adelante, no nos quita nada a unos, no nos quita nada a otros. Al final, cuando todo termine, todos nos daremos cuenta de la única y real verdad de todas las existencias que ha habido en este mundo, que pudo haber sido una o que pudo haber sido varias, pero hasta entonces lo sabremos. Entonces te digo, navegamos en esos dos puntos. Híjole, no porque creo en un Dios personal, pero sí porque cuando se acabe esta vida, dame chance de otra, porque estuvo muy padre, o porque quiero aprovecharla y quiero ser mejor. Navegamos en eso. ¿Sí, Jessica? Gracias, licenciado. Gracias a ti. ¿Alguna otra opinión, comentario? Con confianza, estamos a tiempo. Lixosa, Sí. fíjese que ahorita que hablaba acerca de la reencarnación, está padre eso. Eh, por ejemplo, yo tampoco creo eso. Eh, Fíjese, leía un autor que se llama Marsilio Ficino, que habla de la teología platónica y que habla acerca de que Platón es el filósofo más cercano a los cristianos, al cristianismo por las ideas. Y, 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 y leí un poquito el libro de Fedón o del alma de Platón, cuando habla de la inmortalidad y de la inmortalidad del alma, y recordé, se me hizo tan afín en cierta forma con el cristianismo y con la figura de Jesús, y lo relacioné mucho con la resurrección. Y me acuerdo mucho que en la clase de introducción a la teología veíamos el tema de la resurrección como un misterio, eh, y me llama mucho la atención. Y relacionaba y pensaba que quizá la resurrección también podría verse como una forma de ver la inmortalidad del alma sobre la materia. Aunque bueno, la resurrección es un tema distinto, ¿no? Pero yo la relacioné con esa forma, con esta teología platónica de la inmortalidad del alma, que incluso también seguramente Jessica y mis compañeros lo habrán visto también en otras culturas, pero me llama mucho la atención, es que a mí me llama mucho la atención esa forma que el conocimiento de Jesús o la vida de Jesús o las enseñanzas de Jesús están relacionadas con diversas enseñanzas y el tema de la resurrección es ese. Y ahorita que hablaba muy bien de la figura de Jesús, del Jesús histórico y todo, y de si existió o no existió, hasta cierto punto tendríamos que creer, y yo creo que ahí está la fe cristiana, la fe en que Jesús existió y resucitó para entender toda la teología y los fundamentos de la teología. Y es como lo recuerdo ahorita cuando le comentaba de Platón en esta parte de la inmortalidad. Sí, Ángel, gracias. Yo pienso que hay que poner el acento sobre dos cosas de las que hablas. La primera, la temporalidad cuando se habla de Dios es algo muy abierto.
En realidad, el único que ha muerto y ha resucitado es Jesucristo. De todos los demás entran en una situación de temporalidad distinta como se vive en Dios a como la vivimos nosotros. De hecho, la fe cristiana dice que nosotros resucitaremos, pero hasta el final. No mi final, sino cuando Dios decida que es el final. El asunto es que no sabemos y no podemos tampoco homologar ese final con nuestra temporalidad. Es decir, el final va a ser dentro de un siglo, dentro de 2, dentro de 15, dentro de 20, dentro de 100,000 años. ¿Me voy a esperar 100,000 años a resucitar? ¿O la temporalidad de Dios es algo inmediato? No lo sabemos. Hasta que vivamos nuestra propia Pascua, lo sabremos. Mas, sin embargo, mientras queda todo ese tiempo en el cual podemos empezar a considerar muchas otras posturas. Una de ellas, la postura de otras religiones, que es justamente la reencarnación. Incluso, yo no me atrevería a decir creo o no creo en la reencarnación. Es otro nivel. Yo me atrevería a decir acepto o no acepto la doctrina de la reencarnación. Es distinto. ¿Sí? Porque no hay que herir la susceptibilidad de los demás. Yo no puedo llegar a decirle, es que yo no creo en que tú vas a reencarnar. Es como si alguien llegara y me dijera a mí, es que yo no creo que Jesús está en la hostia. Es igual de humillante. En cambio, es más fácil decir, ok, qué bueno que tú lo aceptas. Yo personalmente no lo acepto, porque no entra todavía en mi consideración. Escuchaste a Jessica. Ella es creyente, es católica, pero lo acepta. Entonces hay que amalgamarlo. Y a fin de cuentas, no hay como la experiencia que cada uno tiene o ha de tener con respecto a esos temas. Y de aquí no hay vuelta de hoja. Si estamos sosteniendo que la evidencia para hablar de Jesús de Nazaret son hechos fiables y confiables, he leído y he visto personas que atestiguan al 100% que han vivido otras vidas y dan santo y seña de las personas que fueron y los lugares en donde estuvieron. Porque incluso son niños de 4, de 5 años que no han viajado a lugares remotos y que no han conocido situaciones remotas como las que ellas hablan en sus testimonios. Puede ser, pero yo no me atrevería a decir que yo soy un alma reencarnada porque a veces no me acuerdo ni de lo que hice ayer, mucho menos de lo que hice en otra vida. Entonces, dentro de ese punto de vista, pues bueno, también es cuestión de almas privilegiadas, porque también tengo entendido que no todo mundo tiene el privilegio de reencarnar. Así que entonces, dentro de esa perspectiva, mejor decir, no me resulta tan fácil aceptarlo, no llegar al extremo de decir no lo creo. ¿De acuerdo? Sí. Gracias, Ángel. Adelante, ¿alguna otra opinión con confianza? Es que las personas según el budismo, las personas que vuelven a reencarnar y demás son personas ya iluminadas. Ajá, así es. Entonces, es un tema muy interesante porque, por ejemplo, yo nací en México, me formaron en el catolicismo, pero imagine usted que yo hubiera nacido en la India, ¿no? Y ahorita fuera budista, Así es. pues para mí Cristo sería Buda, sería Siddhartha. Así Entonces es. yo pienso que Dios se manifiesta, como usted lo dijo, en todas las formas, en cómo se va ocupando en cada país, continente y demás. Y digo, yo no le quito ningún poder a Jesús, al contrario, me maravilla cómo se puede manifestar en todas las formas y en todos los aspectos, como esos compañeros que dicen que Dios está en los árboles, les creo a ellos también que Dios está en los árboles. Es que es Claro, maravilloso ver si cómo son Dios se seres vivos manifiesta. animados, tiene que estar. Exactamente. Entonces, bueno, yo le hallo un poquito de lógica porque el Maestro Jesús muere y resucita al tercer día. Entonces nos presenta a él como el primer ejemplo de que se puede, pues vivir nada más él como único ejemplo después de la muerte, ¿verdad? Entonces vienen todas las demás ideas. Pero bueno, es muy respetable y gracias por la oportunidad y pues a mí me maravilla cómo Dios se manifiesta en todos los lados y no trato de encerrarlo solamente en una ideología, sino que Él es el todopoderoso de toda la creación, pues imagínese todo lo que puede hacer. Así es. Exactamente, Jessica, gracias. Y qué bueno que lo mencionas así, porque el trabajo del teólogo es profundizar la fe, no negar la fe de los demás. Ojo, como teólogos, nuestra intención de profundizar y venir a saber más sobre la fe cristiana
no es negar la fe de los demás en otras circunstancias y en otras religiones. Ese no es nuestro trabajo. Por lo tanto, yo le decía a Ángel, mejor reservémonos y seamos respetuosos también y no digamos no creo. Más bien, no me es posible entenderlo ni aceptarlo en este momento, porque mi trabajo como teólogo no es negar, es abrir. Gracias, Jessica. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna opinión o vamos cerrando? Bueno, pues parece que estamos listos. La siguiente semana estaremos trabajando ya directamente sobre la persona de Jesús de Nazaret. Hablaremos acerca de sus dichos y de sus hechos, así como lo hemos hecho ahora con demostraciones lo más científicamente posibles e históricamente posibles, basados completamente en los evangelios y en el testimonio de una comunidad cristiana, que son las fuentes a través del cual nos llegan los dichos y los hechos de Jesús, pero para identificarlos históricamente y profundizar esta cristología. Mientras, mañana que cheque muy bien la plataforma, veré que esté muy bien otra vez en línea nuestra clase y ya les pondré el trabajo que haremos a lo largo de esta semana para volver a reencontrarnos el próximo jueves. Bueno, si no hay más, a la 1, si no hay más, a las 2, pues entonces que descansen, cuídense mucho, descansen mucho, Ángel, Ariel, Jonathan, señora Benita, Paloma, Jessica, Mario, para todos ustedes que tengan un bonito descanso y Dios mediante seguimos en contacto. Y ojalá que los que están aquí en Saltillo puedan acompañarnos el próximo sábado. Déjenles doy la buena noticia. Tenemos ahorita 140 inscritos ya en programas en línea. Ustedes fueron nuestros 8 pioneros, pero ahorita tenemos ya 140 alumnos inscritos en Derecho, en Administración, en Contabilidad, en Filosofía, en la Maestría de Educación y en la Maestría de Liderazgo Positivo. No todos son de aquí de Saltillo. Tenemos alumnos de Oaxaca, de la Ciudad de México, de Guadalajara, obviamente de Reynosa, de muchos otros lugares del país, e incluso tenemos maestros que viven en los Estados Unidos. Así que entonces hemos hecho un trabajo muy padre y muchos trataremos de encontrarnos este sábado ahí en donde ustedes ya conocen. Así que si tienen chance, échense una vuelta, va a estar interesante para encontrarlos con los más posibles que están compartiendo esta experiencia de la educación en línea. Mientras, Dios les bendiga a todos, cuídense mucho, que tengan una excelente noche, sueñen con los angelitos y nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Bye. Noches a todos. Bonita noche, hasta luego. Bye.